reiteramos nuestro pedido de precisión, pues el propio Ministerio Público, al momento de contestar nuestra primera intervención, lejos de aclarar, ha confundido más las cosas. Porque si usted se guía de nuestro escrito postulatorio, somos enfáticos y atacamos directamente a lo que es la imputación genérica, vaga, abstracta de organización criminal. En ningún momento nosotros hemos cuestionado el delito de tenencia ilegal de armas y municiones, y el señor fiscal desde el minuto 17 con un segundo hasta el minuto 17 con 41 segundos hace referencia a que la solicitud de precisión está dirigida al tema de tenencia ilegal de armas de fuego, cosa que no es correcto. No es correcto. Nosotros estamos atacando, según la descripción de la formalización de los hechos y sobre todo la imputación que hace la Fiscalía por el delito de organización criminal. Que quede claro, precisado y zanjado. De esa manera usted también va a emitir una decisión mucho más apretada, en síntesis, y sobre todo enfocada a lo que la defensa está cuestionando. Nada de tenencia ilegal de armas, ni tampoco como delito fin. Lo que se está imputando es que la organización criminal es la que ha conformado mi patrocinado. Claro, la Fiscalía dice que como delito fin es la receptación. La receptación. Entonces, hecha esta precisión, doctora, porque incluso el fiscal al minuto 17 con 53 ya hace su continuación de oposición, señalando de manera genérica también los elementos de convicción. Claro, recordemos, doctora, de que imputación suficiente y necesaria se debe entender por hecho, norma y elementos de convicción. Y le preciso nuevamente, y le aclaro al señor fiscal, que los elementos de convicción no tienen nada que ver con la tenencia ilegal de arma de fuego, solamente con la organización criminal. Y le reiteramos y le precisamos, doctor, si usted revisa los elementos de convicción por la organización criminal, señora magistrada, va a identificar que es completamente vaga, ambigua. Ninguno de los elementos de convicción que sustentan la organización criminal, porque ese es el único tipo penal que está imputado a mi patrocinado, tienen relación con con Percy Gabriel Casana. Ninguno de los elementos de convicción tiene relación con Percy Gabriel Casana, doctora. Y eso usted lo va a verificar en gabinete y nos va a dar la razón. El único elemento de convicción que tiene Percy Gabriel Casana con la imputación de organización criminal son las comunicaciones del mes de febrero. Son 2 en total. Son 2 elementos de convicción que tiene Percy Gabriel Casana Saavedra respecto a la organización criminal. Con esto nuevamente le aclaro y le preciso al señor fiscal que nosotros no cuestionamos los elementos de convicción con la tenencia ilegal de arma de fuego, porque ya ha quedado aclarado, como él mismo lo ha señalado, de que tenía licencia para armas de fuego. Ya será en su momento que procederemos con el mecanismo que corresponda, pero los elementos de convicción están cuestionados como imprecisos y genéricos a los de la organización criminal, de los cuales solamente 2 son de las transcripciones de las escuchas legales del mes de febrero. Entonces, señora magistrada, no es correcto lo sostenido en la contradicción que hace la Fiscalía en torno a que los elementos de convicción no son genéricos. Sí son genéricos. Son genéricos, no vinculan a Percy Gabriel, solamente vinculan a otras personas, pero no a Percy Gabriel. ¿Y por qué es importante esto, doctora? Porque si su comunicación se dio en el mes de febrero y esta organización criminal venía con anticipación al mes de febrero, siendo escuchada, los elementos de convicción que atribuyen su vinculación como miembro de la organización criminal tienen que estar también contenidas en ese sentido. Los elementos de convicción que deben sustentar su vinculación tienen que estar contenidas con la actividad para la cual la organización criminal desde el 2008 se constituyó. Sin embargo,
solamente tienen de manera precisa las comunicaciones del mes de febrero. Los otros elementos de convicción, señora juez, como por ejemplo el mencionado informe 169-2018, el informe 72 del 2019, señora juez, el informe 88-2021, el informe 009 del 2022, y ahí vienen las actas de recolección y control de comunicaciones del 21 de agosto del 2020, solamente tiene 2 comunicaciones con el tal Chatín, que son de febrero. Luego, señora juez, ninguno de los elementos de convicción, incluidos todos los informes mencionados, tienen vinculación alguna con la actividad supuestamente delictiva de Casana Saavedra. Por lo tanto, si es que desde el 2008 hasta el 2018 hasta el 2021-22, en la que cae la organización criminal, no tiene elemento de convicción alguno, ¿cómo podría sostenerse la imputación de organización criminal si es que no hay elementos de convicción? Por lo menos los elementos de convicción que aparecen ahí son genéricos, vagos, ambiguos, y eso es lo que se necesita como presión de imputación en el contexto de elementos de convicción para poder contraponer prueba y poder defenderme. Otro punto en el cual el señor fiscal ha centrado su contradicción, y dice él, al minuto 19:11, dice, a él se le imputa solamente por organización criminal. Nosotros coincidimos que solamente por organización, y el cuestionamiento es por organización criminal. De proveerse, o sea que él se provee, lo que significa comprar, recibir, buscar, encontrar, pero claro, los productos provenientes del hurto y del robo, que en organización criminal todas estas personas ejecutaban desde el año 2008, dice, accesorios y autopartes de procedencia ilícita y ser el receptor, es decir, es el que adquiere y vende a otros clientes estas autopartes. Entonces, eso es lo único rescatable en la intervención de la Fiscalía, y es lo que nos va a marcar la pauta, doctora, para que usted pueda exigir al Ministerio Público vaya atornillando, vaya ajustando, vaya precisando los términos de la formalización, porque si bien es esta cíclica, se tiene que tomar en cuenta ya el tiempo que tiene esta investigación para poder ajustar, y no se le puede permitir a la Fiscalía, por el solo hecho de decir que es una organización criminal y que él se agenció de estos elementos, para considerarlo como miembro de la misma. Y también señala, dice que se cumple la precisión por el uso del teléfono celular, es decir, para la Fiscalía, con el solo hecho de nombrar, y ha señalado el número de teléfono en terminación 1844, colmaría la exigencia de precisión, porque se le ha indicado de que él usaba el teléfono celular para obtener los autopartes y luego vender. Tanto es así que termina este punto de su intervención señalando de que así las escuchas lo precisan. Dice, se deja entender, se deja comprender de las escuchas, pero ¿cuáles escuchas? Solamente 2 escuchas, doctora, las de febrero. Las del mes de febrero son las 2 únicas escuchas que Fiscalía tiene, y de ahí la necesidad, doctora, si es que la organización criminal venía ejecutando los hurtos y los robos y tenían sus stands, tenían sus centros de comercialización, que ese es otro punto, relacionado con el stand, pero no se puede considerar, doctora, que se ha satisfecho la necesidad de precisión por el solo hecho de mencionar el número telefónico y por el solo hecho de mencionar que él usaba el teléfono corroborado en las escuchas, no, sino que aquí se tiene que exigir, y eso viene relacionado con la identificación primero de los vehículos. ¿Sabes por qué, doctora? Porque se entiende que la materia prima de la organización criminal eran el robo y el hurto de las autopartes de los vehículos. Por lo tanto, si es que a él se le está atribuyendo, como él ha señalado, que era un receptador y que esta receptación la ejecutaba a través de su teléfono, se tiene que exigir que la Fiscalía precise, sí, cuáles de los accesorios o autopartes de los vehículos robados en este universo temporal fueron los que Casana Saavedra, Percy Gabriel
se agenció a través de su teléfono celular, porque es la única manera de entender que él sabía la procedencia ilícita, doctora. Esa es la exigencia, ese es el kit del asunto, ese es el corazón, porque el delito de receptación, que lo están imputando como delito fin en el marco de la organización criminal, tiene sus propios elementos configurativos, típicos, tiene sus verbos rectores, sus acciones, y estas acciones tienen que estar de cara a una precisión de imputación o una imputación precisa, suficiente, debe estar reseñadas en la formalización en el sentido de, primero, determinar mínimamente que Percy Gabriel Casana Saavedra conocía o sospechaba o tenía la obligación de saber que esas autopartes o accesorios provenían de una actividad de hurto o robo, porque el delito es doloso, la receptación es dolosa como delito fin de la organización criminal. Por lo tanto, en la organización criminal, en la descripción de hechos de la organización criminal, tiene que establecerse cómo, cuándo, dónde, cuáles de los carros, cuál de los hurtos, el Kia Picanto, el Nissan, la Mitsubishi, cuándo fue que se robaron, se hurtaron, qué accesorios, para luego concatenar con las comunicaciones que tienen las dos comunicaciones y determinar pues que Casana, sabiendo que se estaban produciendo ilícitamente la adquisición de estas autopartes y accesorios, las que él pidió a través de su teléfono en este febrero, son provenientes de los actos ilícitos que la organización ejecutaba. Solo así se colmaría la suficiencia y la necesidad respecto a su participación como receptador o su imputación como receptador. No, porque la receptación supone eso, conocer la procedencia ilícita. Pero esto no existe, doctora, en la descripción de hechos de la formalización establecida en el punto 4.1.2, hechos imputados. Solamente señala en la segunda hoja, es de entender, se analizó la problemática y se ha verificado que estas personas no cometen sus ilícitos de manera aislada, sino que la realizan de manera concertada. Y al incluir a estas personas, como lo ha señalado la Fiscalía, lo están incluyendo a Percy Gabriel. Por lo tanto, a Percy Gabriel se le tiene que establecer los elementos, las acciones previas a la adquisición o al agenciamiento a través de su teléfono con conciencia y voluntad de la adquisición de esas autopartes robadas, como un grupo de personas que planifican y buscan crear un mercado negro de autopartes, vinculándose para la planificación de sus robos y hurtos y posteriormente a la venta de los mismos, entre paréntesis, receptación agravada, necesitando para ello un integrante que coordine, disponga, autorice las acciones, un integrante que sirva de vínculo nexo entre el cabecilla y los demás integrantes. Lo ha hecho de manera genérica, doctora, y ahí se tiene que exigir la precisión. ¿Qué otro punto ha señalado el señor fiscal? Dice, ojo, que, y por lo tanto para él, el hecho de haber mencionado el uso del teléfono celular sin precisar los actos previos al uso del celular respecto al conocimiento de la ilicitud de estos autopartes o accesorios, el señor fiscal dice, es satisfecho, se ha cumplido la exigencia de precisión, cosa que no es cierta. Otro punto que trata de tergiversar el señor fiscal es que sí, en la descripción de hechos de la formalización, doctora, sobre organización criminal, se dice que aparte de montar este grupo de personas un mercado negro y que de producir a través de los hurtos y los robos otras personas o personas especializadas de este grupo, también se venden en los stands, ¿no? Se venden en los stands en Tacora, pero por ningún momento en los hechos, en la descripción de hechos, aparece descripción de que Percy Gabriel García Casana Saavedra haya utilizado el teléfono celular. Claro, Fiscalía va a decir, no, eso es en la imputación, en la precisión de imputación, o la imputación de la función, o la precisión de la imputación fáctica dentro de la organización criminal, claro. Y esto es importante, doctora, que esté precedida en la atribución de hechos genérico, porque con el uso del teléfono celular que se marca en el tiempo en febrero, tiene que haber información antes de febrero, durante febrero y después de febrero, porque el elemento teológico funcional de la organización criminal o la organización criminal como descripción de hechos no basta con mencionar una descripción genérica y vaga como lo está haciendo el fiscal, sino que se tiene que hacer la necesaria precisión porque se le está imputando una función específica. Entonces, esa función específica
que en el caso de mi patrocinado, Percy Gabriel García Casana Saavedra, perdón, se ha hecho en un tiempo en la que ya la maquinaria delictiva, según atribución fiscal, ya estaba en marcha. Entonces, se tiene que establecer en qué momento Percy Gabriel García Casana se integró. Ya, lo tenemos con las comunicaciones en febrero. ¿Pero qué? ¿Cómo se integró a la organización criminal que fue fundada en el año 2008? ¿Con qué actos anteriores al febrero se vincula a Percy García Casana, a Percy Gabriel, como miembro de la organización criminal? Los actos concomitantes, en todo caso, de integración lo tendríamos con los de febrero, con las dos comunicaciones con el Chato. Incluso, doctor, acá le anuncio que hay una situación de atipicidad, porque si usted revisa los elementos de convicción o la imputación de hechos que son de febrero, Percy Gabriel solamente tiene comunicación con el tal Chato o Chatín o Barreto, pero no tiene con el cabecilla, con los que roban, con los que hurtan o con los otros receptadores. Entonces, para hablar de organización criminal, mínimamente la ley dice 3 o más. Pero Percy Gabriel solamente tiene con este Chato, Chatín o Barreto, que será un escenario distinto con una excepción la que discutiremos, pero le adelanto ese punto para concluir en este punto de que se necesita la descripción de los hechos que Percy Gabriel haya tenido que hacer antes de esas dos comunicaciones de febrero, lo que no existe en la descripción de hechos de la formalización. En ese sentido, doctora, el tema de los stand o módulos marca la pauta de entendimiento de esta generalidad de la imputación, porque habla de que estas actividades ilícitas han sido en toda la libertad, el Milagro, la Esperanza, Víctor Larco Herrera, habla de Tacora 2000, que está acá por la Hermelinda, ¿sí? por el mercado mayorista, la Hermelinda, pero no integra por ningún lado en esa parte fáctica genérica de la organización criminal de que se haya utilizado teléfonos celulares para estos efectos. Lo hacen sí en la precisión de imputación, pero en la precisión de imputación se necesita establecer qué elementos previos, qué actos, qué hechos previos a las comunicaciones, al uso del teléfono celular, hizo Percy Gabriel para comprenderlo como miembro de la organización criminal. Por lo tanto, tampoco se puede decir que haya cumplido la Fiscalía satisfactoriamente. Vaya concluyendo, doctor. Sí, doctora. Ya no repita. Sí.